Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al Catalunya Opina. Parlava amb el Segui, amb el Cañas, que avui no hi és el Segui al programa. Buenas tardes, señor Cañas. Buenas tardes, Carlos. Siempre coincidíeu. Sí, le vamos a echar de menos. Hoy no tenemos sesión de dúo, de dúo saps cantante. què passa? Que darrerament fins i tot entra per telèfon. L'altre dia va entrar per telèfon. Diu Josep de Sabadell. ¿En serio? Pensava que no el coneixeríem. T'ho va faltar. Ferran Falcó, bona tarda i benvingut. Bona tarda. Diputat al Parlament per Convergència i Unió. Què tal? Vigili que si li agafo jugant alguna cosa... El Candy Crush. Sí, Estava repassant Twitter. No faci tonteries que li agafem. Aquí tenim una càmera i veurem tot el que fa, Quina vergonya, no? Don Fernando Sánchez, diputat del Partit Popular al Parlament. ¿Qué tal? Vigilim lo que I fan. compañero de Celia Villalobos. Sí. Home, la senyora Celia Villalobos feia un temps que deia que alguns no cabíem al partit. Bertran, bona tarda, Uriel. Bona tarda. Secretari General de Solidaritat, què tal? Benvingut. Gràcies. Però com és possible que facin això? Jo és que no acabo d'entendre. O sigui, davant del Rajoy, a més, que estava fent el seu discurs, i és que es pensen que ningú els veurà o no sé? Pues para escapar del sopor. Es que yo no lo defiendo ni mucho menos, pero vamos, desde luego que Rajoy ayer Aquí estan jugant aquí ja. Jordi, apaga Aquesta el- música és genial. Jo no coneixia això, no tenia ni idea. Tu. Es habitual, esto del Candy Crush, Això és del Mario han Bros. pillado a varios diputados jugando al Candy Crush, y a la Palabrados, ¿os acordáis? Que hubo una época que pillaban a la gente Palabrados, sí. jugando a la Palabrados. Bé, a partir d'aquí... Canya, sisplau, en un programa de televisió, no provoquis aquí el personal. No, és que a veure, què ens interessa a nosaltres si té la barba blanca i el cabell negre, el Rajoy? Una evaluación estilística o... No és lo És important. molt important parlar de si el Rajoy va tenyit o no va Però tenyit. què ens interessa a nosaltres, això? No ho sé, Esto igual venía, preguntem a pero l'audiència i resulta que esto venía, que sacas los temas que se tratan en la intimidad de las pausas, a que el señor Falcó decía que él no tenía ningún problema con el posible tinte. És veritat, això és bastant evident. Y yo voy por el camino de tampoco, o sea que... No, però vull dir que no és el problema. O sea, el problema és que una vegada més tomben Però, les decisions vamos a ver, de Catalunya. Carlos, A partir però és d'aquí una debat sorpresa, obert... és una querido No, Carlos. 934974000. Comentarem també les declaracions del senyor Rajoy i del senyor Sánchez en l'estat de la nació que posarem aquí a debat aquesta tarda Pero també. querido Carlos, yo entiendo que tú pues intentas provocar un debate que tenga una cierta amiga. Entonces, y utilizas los términos estos de la neolengua separatista, que no existen. Digo neolengua porque es esta lengua inventada. Por ejemplo, el Constitucional tumba, ¿no? El Constitucional no tumba nada. No tumba nada. El Constitucional dice, hay unos artículos de la ley de consultas y una parte del redactado que no se atienden a la Constitución, no son constitucionales, no tumba nada, la ley de consulta es plenamente vigente, a excepción de aquellos artículos que atentan contra competencias que son exclusivas del Estado y que atentan contra principios constitucionales, pero no tumba nada, es decir, el tumbar, el portazo, todos estos términos tienen una clara intencionalidad política. El Constitucional simple y llanamente lo que ha dicho es, ustedes han intentado convocar un referéndum a través de una ley de consultas no referendarias que es un engaño. ¿Cómo eliminamos el engaño? Ajustando la ley a aquello que ustedes pueden. ¿Pueden ustedes convocar consultas sobre temas sectoriales o sobre temas que afecten exclusivamente a Cataluña? Sí, pueden. ¿Pueden ustedes convocar un referéndum encubierto? Porque los referéndums en España no son vinculantes y por lo tanto... ¿Pueden ustedes convocar un referéndum sobre algo que afecta al conjunto de los españoles? No. ¿Pueden ustedes convocar un referéndum que tenga como objetivo secesionar Cataluña del resto de España? No. ¿Por qué? Porque la soberanía nacional recae en el conjunto de los ciudadanos españoles. Y por lo tanto, cualquier referéndum que se haga que pueda alterar ese principio fundacional de la Constitución, el principio constitucional, tiene que ser votado por todos los ciudadanos. Y para eso hay un mecanismo que es que el Gobierno de España convoque un referéndum. Es decir, el ABC, pero como en Cataluña han perdido los nacionalistas o los separatistas, no ya el principio de legalidad que decía el otro día, sino de realidad, escuchas a Artur Mas, somos sorprendidos porque el Tribunal Constitucional ha hecho constitucional una ley que voluntariamente no lo era. Y dice una cosa que es alucinante, que dice, no, es que anula el decreto de consulta. Es que el decreto de consulta lo anula por una derivada de la propia modificación o alteración de la ley. Si usted no puede convocar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, evidentemente su decreto de convocatoria es ilegal. Es decir, ABC de derecho constitucional. A, que haya un gobierno y unos partidos políticos en Cataluña
que a sabiendas y voluntariamente hacen una ley con la intención de poder consultar solo a los catalanes sobre el conjunto o sobre la soberanía nacional, pues hombre, obviamente lo que ejemplariza es o evidencia es un ejemplo de irresponsabilidad política. Estem escoltant el senyor Cañas. Però si és de cajón, però si és que no hi duda. Sí, Però un moment, a veure què no hi pensa- duda. a veure què És pensa de, els cala, altres. és de calaix que en aquesta Espanya que tenim avui en marxa, doncs això és, com ho diu el Cañas, però això no li treu És la Constitució. Això no li treu la legitimitat de que un Parlament escollit democràticament, amb un 70% de participació i amb uns escons que van ser distribuïts l'any 2012, decidís preguntar-li als catalans quin encaix volien amb la resta d'Espanya. No, l'encaje no. Era la independència, sí o no? Ja sabíem que... No, l'encaje. No, havia 3 respuestes. Ja No, sabíem había 3 respuestas, no, había 2 opciones. Un moment, Independencia Jordi, que jo t'he sí, escoltat. independencia no. Eso Un no moment, es, Jordi, eso un no moment, es un moment. el diseñar Un el moment. encaje político de Cataluña. Un No es, moment. ¿quiere usted independencia? Sí o no. Bueno. Y después la pregunta triple esta era el delirio vuestro. Si la queixa que nosaltres fem, els que en podríem dir els independentistes de la via unilateral d'independència, és que la política catalana va donant voltes sobre ella mateixa. Que el Tribunal Constitucional ha fet la seva feina al servei de la unitat d'Espanya, òbviament, què pretenia? Adiós. Nosotros vamos a un país mejor, más justo, más próspero. Nada, que nos vemos en la ONU. Bon vent y barca nova. Gracias. Este es el nivel. Este es el nivel. En fin, No yo es está- que no merece no la está- pena. no está mal, No Jordi. merece. Com a Este es nivell el nivel. parlamentari. Es como si tú dijeras. Jo t'he vist fent de parlamentari i fas Escucha. el mateix, però a l'altra banda. No, pero yo Jordi. siempre he tenido, mira. Y no es del meu partit, pero yo pero no siempre he está tenido, malamente, a mí me ha gracia. intentado, no, sí, pero una cosa es la gracia, como uno construye un discurso, y otra cosa es sobre qué lo fundamenta. Si tú lo fundamentas sobre la pérdida de la percepción de la realidad, pues bueno, te lleva a cosas que son muy graciosas, es como si dijeras, nos vamos al país nuevo del nunca jamás, ¿no? Es como si el concepto de Peter Pan, o si tú crees que Disneylandia es un país. Bueno, pues fenomenal. Ya, tío, si yo al señor Alfred Bosch no le voy a dedicar, no porque no se lo merezca, sino porque no me interesa ni un minuto. Respecto al tema del barrio Sésamo este constitucional, que hay que explicar de vez en cuando a los separatistas, porque hay que explicárselo, es decir, adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda. Esto hay que explicárselo de forma recurrente porque no vieron el barrio Sésamo. Y esto es triste, ¿no? Pero cuando uno es legislador o uno está como un representante público, obviar la realidad, pues está muy bien, hasta que yo siempre digo que es como si uno está soñando y se cree que el sueño es realidad, pero ineludiblemente un día te suena el despertador. Bueno, pues hoy he vuelto a sonar por enésima vez. O sea, había otra ensoñación, que era la de la ley de consultas, y otra vez ha sonado el despertador. Pero ese despertador no ha sonado de una forma estridente, ha sonado, si quieres, de una forma melodiosa. Es decir, chicos, que no, despertad, que hay un problema. Si el problema no es si se puede preguntar o no, si el problema es de qué se pregunta y a quién se pregunta. ¿Puede una parte decidir sobre el todo? Barrio Sésamo, o sea, Barrio Sésamo. ¿Os acordáis de Coco? Venga, vamos a verlo. Coco viene, azul, y dice, chicos, ¿la parte es el todo? No. ¿Puede una parte decidir sobre el todo? No. ¿Los separatistas en toda Cataluña? No. Entonces, no es que no se pueda preguntar. ¿Se podría preguntar a todos los españoles sobre la eventual modificación del artículo que dice que habla sobre la unidad nacional o sobre la soberanía de los españoles? Claro. ¿Lo podrían cambiar el conjunto de españoles? Sí. ¿Puede una parte de los españoles modificar o cambiar aquello que afecta a todos? No. Y eso es el ABC, es el barrio Sésamo. Yo, por ejemplo, con Uriel Beltrán, que tenemos diferencias ideológicas, coincidimos en el sentido de realidad. Uriel Beltrán lo que pasa es que se salta la legalidad. Y eso no es decir que sea legítimo, yo creo que no, pero es una posición muy clara. Es decir, ellos creen, porque entienden que el marco legal impide ese tipo de... Español, más legal. Bueno, en español, ya te digo, en Alemania, un partido como el vuestro sería ilegal. Y digo Alemania, no estoy hablando de ningún país tercermundista. En Alemania no se permiten los partidos que tienen como objeto romper la unidad nacional de Alemania. Portugal le pasa igual, que ciertos países de la Unión Europea, que por ejemplo su legislación impide tener partidos que tienen como objeto romper la unidad nacional. Bien, por España lo permite, cosa que a mí me parece, un avance democrático. Lo que eso no permite, acabo, Gabriel, de verdad. Lo que, aunque las leyes españolas permitan partidos que tengan como objeto destruir el Estado, lo que no permite es que unilateralmente una administración, no un partido político que tiene una ideología, sino una administración, subvierta el orden legal. Bien, entonces, cuando uno está en esas coordenadas,
Lo lógico es lo que tú propones, que es una declaración unilateral de independencia. Bien. De hecho, es lo que propone, no únicamente vosotros, sino Esquerra Republicana. Bien. Entonces la pregunta es, imagínense ustedes que el día 28 de septiembre, que yo creo que no habrá elecciones, pero bueno, si las hay una mayoría parlamentaria que decide declarar la declaración unilateral de independencia. Pues muy bien, pues cogerá el gobierno de España y recurrirá, irá a Constitución y dirá, no podéis. Y entonces la pregunta es, ¿qué hará esa mayoría parlamentaria? ¿Hará lo que está diseñando el señor Artur Mas? Las famosas estructuras de Estado, que es ir a ocupar puertos, aeropuertos, fronteras, instalaciones estratégicas. Es lo que vais a hacer, porque entonces ya no será exclusivamente un tema de recurso constitucional. Entonces la pregunta, y yo lo que me formulo es, aquellos que plantean una DUI van a explicar a los ciudadanos que el corolario, es decir, el paso siguiente a una declaración formal en un parlamento es enviar Mossos d'Esquadra a unas fronteras o a la agencia tributaria o a los puertos y aeropuertos. ¿Eso vais a hacer? Bueno, pues eso yo creo que los ciudadanos catalanes tienen que saberlo y asumir cuáles son las consecuencias. Yo como creo que eso no va a pasar, porque lo que está diciendo Artur Mas es algo tan peregrino, atención, porque esto hay que decirlo, hay que quede claro. Las elecciones del 27 serán la consulta definitiva para obtener una mayoría de diputados que planteen, ¿qué? Un referéndum. Con lo cual volveremos, como cuando juegas a la oca, a la casilla de salida. Es decir, a volver a intentar hacer lo que no se puede. Y acabo. Se puede intentar modificar la Constitución española. No, pero es que claro, es que como esto hay que explicarlo, pero hay que explicarlo, es decir, se puede cambiar la ley, pero sí, ya, se puede cambiar la Constitución, sí, pero todos los españoles. Jo li dic un moment, agafo una trucada, teniu la paraula aquí, sisplau, un moment. Barrio Sésamo, Escolta, capítulo 35. Sílvia... Nosaltres creiem que sí, tu creus que no, i l'estat espanyol, lògicament, creu que tampoc. Això ens ha d'aturar en l'ambició de fer una pregunta, perquè el que sembla al final és que tu tens por de la resposta, de fer una pregunta per saber quanta gent de Catalunya està en aquesta banda, de creure que som una nació i de que tenim dret a decidir i que volem organitzar un referèndum i que volem un estat propi per Catalunya simplement perquè creiem que viurem millor. Com farem una declaració unilateral d'independència? Efectivament, si hi ha una legitimitat democràtica, és a dir, si la ciutadania de Catalunya vota una majoria parlamentària per fer-la, quan es fa una declaració unilateral d'independència es pren el control sobre ports, aeroports, agències tributàries, etc. Com es fa? No es fa a través de la violència, es fa a través de la mobilització, es fa a través, evidentment, hi ha uns cossos que són els Mossos d'Esquadra que asseguren l'estabilitat i la tranquil·litat en el territori, i es fa a través de l'exercici de la legitimació... Però realment creieu que això es pot donar en un món modern, que es pugui donar això? En Ucrània, a través aeroports, ports... No és ocupar, si és que si hi ha un Parlament de Catalunya que té una majoria democràtica, és a dir, si hi ha 68 diputats, una majoria absoluta de parlamentaris que han estat votats de forma democràtica i són escollits, la resta ha d'anar, és a dir, és que el director de l'aeroport del Prat o del port de Barcelona es poden permetre el luxe de no acatar una decisió democràtica? Tornant al sentit de la realitat. A vegades un té ganes de dir, vinga, feu-la d'avui. És que ens esteu aquí amenaçant, però vosaltres... Arribarà, no et preocupis. Escolta, heu pensat... Deixa que la gent voti. Escolta, heu pensat en la situació mundial? És a dir, heu pensat que són membres de l'OTAN? Heu pensat si als Estats Units els interessa una desestabilització al sud d'Europa? Heu pensat que a França i Itàlia li interessa una disgregació als estats? Heu pensat si el món està pendent d'això amb el jihadisme? Acaben de segrestar 90 cristians, estan cremant vius a les cel·les. Tu creus que la gent està ara per fer bromes aquí, de prendre aeroports a l'euro? Tu creus que la gent i el món està per això? Totes les cancelleries importants del món tenen informes demanats als seus serveis d'intel·ligència, als seus serveis d'informació, sobre com afrontar una eventual independència a Catalunya. Això són patètics. Els patètics són tots aquests unionistes, aquests polítics que representen a uns pobres espanyols que són uns desgraciats perquè tenen aquests polítics que, com el senyor Rajoy, fa un discurs decimonònic amb unes paraules que no les utilitza ningú. Només li falta dir que Catalunya no es mereix això. A ver, una cosa. Menchu, gràcies per la seva trucada. A mí que me llame esta señora patético y toda esta sarta de cosas me da personalmente igual. Hombre, yo lo que me alegro es ser un político catalán, bueno, político ya ni eso, fíjese,
pero yo soy catalán y soy español. Por lo tanto, si soy patético, es que esta clase política catalana es de este nivel. Fíjese, hombre, porque si es patético defender, ¿sabe usted lo que es civilización? La civilización, queridos amigos, es democracia y ley. Es la ilustración, qué cosas, ¿eh? Qué cosas tener que defender. Sí, lo que es muy triste es tener que defender en Cataluña en el año 2014 y 2015 que no haya golpistas de salón, que no haya demócratas que alteran los principios democráticos, porque democracia sin ley no es democracia. Y la ley se puede cambiar. Aquellos que defendemos que una democracia sin ley, de demócratas que vulneran la ley y que proponen, por ejemplo, lo que ha hecho el señor Uriel Beltrán, eso es muy civilizado, amenazar con enviar a los Mossos d'Esquadra a los puertos, aeropuertos y fronteras. Es acatar no sé, ¿sabes una lo que pasa? decisió Es que eso está pasando. Acabo. Es Es acatar que una eso está decisió pasando. democrática. Acabo. Eso está pasando en Ucrania, ¿sabe? Yo no sé si usted considera que Ucrania es muy civilizado lo que está pasando. Yo considero que no. Es más, yo no quiero que señores como Uriel Beltrán lleven a Cataluña a una situación. Yo quiero dirimir los conflictos o las diferencias, más que conflictos, las diferencias políticas, que son legítimas, de una forma legítima, que es dentro de la ley. Y la ley, repito, se puede transformar a aquellos que pretenden imponer su criterio, vulnerando los principios democráticos que se justifican, integran y organizan a través de la ley, son los que verdaderamente amenazan, son los verdaderos bárbaros. Y frente a la barbarie de aquellos que creen que la ley, que la democracia se puede ejercer sin ley, estaremos los humanistas, los ilustrados y aquellos que a lo mejor tenemos que defender algo tan viejo que, fíjese, se lo voy a decir, lo defendía la Revolución Francesa. No sé si es decimonónica, desde luego yo la prefiero. Igualdad, libertad, fraternidad. Però un adult que l'endemà no tingui cap reconeixement internacional no serveix per res. I que el que ens hem de guanyar és el dret parlamentari, amb una majoria clara, que respongui una pregunta clara, per poder tirar endavant el full de ruta que pactem les forces sobiranistes abans del 27 de setembre. I nosaltres estem aquí. De l'immobilisme que ho fa tot impossible, a les ganes d'avançar, però evidentment no fent coses estranyes. Jo crec que hem d'estar a l'OTAN, jo crec que hi ha coses que no ens podem permetre no ser-hi. El día 28 sobre qué os vais a poner de acuerdo, porque, verdad, ahora te lo digo con todo el cariño, no es... de hecho, había un pacto, hay actualmente una mayoría política en el Parlamento de Cataluña que no se presentó a las elecciones con este programa. Quiero decir, que decidió, ¿vale?, convocar un referéndum. Y ese era, digamos, el acuerdo de legislatura, porque así lo llevaban sus programas. Bien, de acuerdo. El 28, ¿cuál será el acuerdo? Porque si es volver a hacer un referéndum, estamos como hoy. Lo único acuerdo diferente, es decir, la siguiente pantalla, o sea, el paso adelante, más cerca del precipicio, o el paso directamente ya en el precipicio, es do y sí o do y no, sí o no. Es decir, entonces la pregunta es, ¿Convergencia está dispuesta no a buscar una mayoría parlamentaria que tenga como objeto un nuevo referéndum, sino está dispuesta a participar de una mayoría parlamentaria cuyo objetivo sea declarar la independencia? Esa es la pregunta. Yo creo que legítima, ¿no? Que los ciudadanos tienen que saber. El que està clar és que no hi ha cap altra... ¿Sí o no? La do y sí o no, pero Ferran, do y sí o no. Si ho decidim tots plegats... Do y sí o no. El que passa que per arribar aquí tenim molta feina. No, però do y sí o no. No, anar fins a les últimes conseqüències amb la voluntat... No, que no he dit un però. Anar fins a les últimes conseqüències el 27 de setembre amb un programa a favor de l'estat propi per Catalunya, pactat amb la resta de forces polítiques, i el com és el que s'està decidint. Jo tinc molt clar que si Catalunya... Però preguntar-li a la gent i tenir aquesta resposta, sí, perquè és el nostre compromís. Si Catalunya seriosament anés a parlar amb els membres del Consell de Seguretat de la ONU, que són els que decideixen la incorporació a nous estats a Nacions Unides, i estic parlant de la Xina, estic parlant de Rússia, estic parlant dels Estats Units... Sí, la Xina està molt per aquests processos d'autodeterminació. Millor que no hi aneu vosaltres, ja anirem nosaltres. La Xina, Rússia, Estats Units, Anglaterra, França... Efectivament, estem parlant del Consell de Seguretat de la ONU, no d'Espanya. França, Anglaterra, Estats Units, els països que manen al món. I efectivament aquí hi ha una qüestió molt clara, Catalunya no ha de tenir complexes de parlar... Catalunya no ha de tenir complexes de parlar en qualsevol estat del món que està al Consell de Seguretat de la ONU, perquè en les relacions internacionals
no hi ha amics o enemics, hi ha interessos, i haurem de parlar nosaltres. Que O és que jugarem nosaltres amb desavantatge i permetrem sempre que l'estat espanyol que vais a ens pedir que acomplexi. envíen tropas como a Crimea. O sea, vais a pedir a Putin que envíen tropas como a Crimea. Les vais a ofrecer el puerto, ya tiene un puerto en Siria. O sea, la armada rusa ya tiene un puerto en Siria. No estem parlant de... ¿Qué vais a ofrecer? ¿Un puerto a la armada rusa? Mira, de verdad, es que ¿sabes lo que pasa? Es que cada vez que habláis más... Quan el rei d'Espanya se'n va a Aràbia Saudí, quan el rei d'Espanya se'n va a Aràbia Saudí, què li està oferint? L'ajuda als jihadistes de l'estat islàmic. Yo lo que te digo es que eso los catalanes tienen que escuchar cuáles son sigui, vuestros el rei planteamientos d'Espanya- de ofrecerse a El rei Putin d'Espanya se'n pot anar... un puerto para la armada rusa del Quan el rei Mediterráneo. d'Espanya se'n va a l'Aràbia Saudí... A veure, és que és increïble, eh? Només queden 5 minuts, eh? Però si no hem parlat, només De hem res. parlat d'un tema. Sí. Ara no començarem un tema per 5 minuts. Què podem fem? fer? Podemos seguir con lo de Corea del Norte. Yo creo que le quieren ofrecer una base de misiles a Corea del Norte. No volies parlar del debat de l'estat de la Sí, nació? però què vols que parlem en 5 O minuts? de l'estat de l'estat? Què vols que parlem en 5 minuts? O sigui, és que és... Senyor Cañas, Bueno, yo creo que este es el último debate del Estado de la Nación, que no de política general, ¿eh? Que esto es, como lo llama TV3 y los nacionalistas, de política general, no, el Estado de la Nación. Sí, m'agrada, que ens ho imposis. Por supuesto. No, Que no, sí, que es que que se llama m'agrada que así. m'ho imposis. Es que se llama así. Si està molt bé que et vegin per la tele. Esto es un vaso, Si no, està es molt bé. no es una silla, es Esto. un vaso. Bueno, pues este Ahí. es el último debate del Estado de la Nación a dos. El próximo debate del Estado de la Nación va a ser un debate en un congreso mucho más plural, mucho más abierto, donde además Ciudadanos va a participar, donde va a haber otras fuerzas políticas y donde se va a acabar. Yo he visto el debate y a mí me ha entristecido mucho el tono y la forma, porque este sería un escenario no únicamente de confrontación legítima política, sino también de propuesta, de alternativa y de intentar trabajar todos por tener un país mejor, desde la crítica al gobierno, que es legítima, desde un poco el autobombo del gobierno, que es legítimo, pero también intentando definir qué futuro queremos para el país y qué se propone cada uno para mejorarlo. Pero repito, es el último, es el fin del bipartidismo y el próximo debate de Estado de la Nación será mucho más abierto y plural.